Hablemos mujeres. Hoy nos acompañan en este espacio dos mujeres que están en plena campaña. Estamos en temporada de elecciones en el país y son dos mujeres, una que aspira a llegar por primera vez al Senado, Mabel Lara como cabeza de lista del nuevo liberalismo, y otra mujer, senadora hoy, que aspira a repetir curul. Paloma Valencia, número 10 en el tarjetón del Centro Democrático. Le sacamos unos minuticos de esa campaña impresionante en las que están recorriendo el país para hablar de temas de género, para hablar de lo que significa hacer política siendo mujer en Colombia. Hablemos mujeres. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación para hablar un poco de los temas de género y de lo que significa hacer política siendo mujer en Colombia. Gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Yolanda. Feliz de estar aquí contigo, con Mabel, que esperamos que sea elegida, y por supuesto con todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Muy contenta y muy entusiasmada de hablar de ese espacio que todavía sigue siendo una cosa que tenemos que lograr, que es que las mujeres logremos una representación mucho más equitativa en la política. Mabel Lara pasa del periodismo a la política, un salto, pues que han dado muchos colegas, pero ahora lo da Mabel Lara. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación en medio de la campaña, Mabel. Yolanda, gracias, senadora, gracias. Es un placer poder hablar en este espacio de mujeres, porque yo creo que este es un momento histórico para todas nosotras, para la sociedad colombiana, de quienes estemos o hemos estado en otros espacios y le apostamos en la construcción de país, en la política, en el servicio público de la política, y es como mujeres, allá hay unas agendas que hay que trabajar. Claro que sí. Y decía, son de orillas distintas, Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, planteamientos distintos desde el punto de vista ideológico, político. Hay algunos puntos en los que se puede coincidir. Es la pregunta que quiero hacerles en términos de género, en términos de la agenda de mujeres. Y por eso quiero empezar inicialmente preguntándole a la senadora Paloma Valencia, que ya ha estado en el camino, ya sabe lo que es navegar en las aguas turbulentas del Congreso, si es mucho más difícil para las mujeres hacer política en Colombia o no. ¿Cómo lo ha sentido? Porque además puede venirle bien algún consejo a Mabel que está llegando y tratando de llegar a ese mundo. Yo creo que sí, Yolanda. Yo creo que evidentemente es mucho más difícil ser mujer que cualquier cosa en la política, porque es que las mujeres nos juzgan por todo, nos juzgan no solamente lo que uno hace en la política, sino qué se puso, si se peinó o no se peinó, si dijo, si no dijo, si tiene hijos o no tiene, si el hijo dijo, si el hijo no dijo, si es buena mamá, pero además hay una tendencia que no la estoy diciendo yo, sino que pues está en las encuestas, y es que los medios prefieren sacar noticias negativas de las mujeres que positivas, y eso impacta la opinión sobre el liderazgo femenino, ¿no? Las mujeres si hablan duro, entonces son unas locas, si son enfáticas, están bravas y regañan, si habla mucho, entonces es una sabionda, si no habla, es que es una reina, si es bonita, entonces es boba, si no está peinada, entonces es desarreglada. Creo que es mucho más difícil y que, por supuesto, abrir los espacios para las mujeres es un trabajo que se está construyendo. Y le hago la misma pregunta a Mabel en estos primeros días. La campaña pues apenas está comenzando y Mabel se está acercando al mundo de la política viniendo desde el periodismo. ¿Es más difícil para las mujeres hacer política? Mabel, ¿cómo se ha sentido? Sí, Yolanda, y sobre todo la violencia política en época electoral. Mire, hace poco, antes de tomar esta decisión, defendía un poco el rol de las mujeres dentro del ejercicio electoral, porque a mí sí me ha llamado mucho la atención que todos los espectros políticos hayan maltratado de esta manera a los roles de las mujeres en la política y su representatividad. Y yo decía a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Francia Márquez, a la misma Angélica Lozano, las agresiones y el aumento de la violencia política contra ellas, no más en las redes sociales, ya la MOA incluso lo decía, desde el 2017 esto viene aumentando, y son las mujeres que en época electoral son como el foco de atención y de agresiones que se han amplificado con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con Instagram. Y a uno sí le preocupa mucho si esta es una barrera para llegar a ser poder, y si esta limitación lo que está diciéndole a las mujeres, a todas, desde diferentes lugares, que tenemos que superar primero esa violencia política electoral para llegar a conformar digamos, listas al Congreso, candidaturas presidenciales. Es tremendamente violenta la sociedad colombiana contra sus mujeres que intentan ser políticas.
Claro, y lo que vemos también, Mabel menciona algunas de las candidatas y precandidatas presidenciales. Paloma Valencia lo fue, María Fernanda Cabal, Francia Márquez sigue siendo candidata, pero los pronósticos indican que nuevamente será un hombre el ganador de la presidencia, a pesar de que sigue habiendo mujeres todavía en la contienda. Hablamos de pronósticos, de encuestas, de expertos y demás. Estamos lejos todavía, senadora Paloma Valencia, de ver a una mujer en la presidencia y de romper todavía esos problemas, por ejemplo, de paridad de género a la hora de llegar al Congreso. Son muchas menos las mujeres que los hombres en el Congreso, por ejemplo. A pesar, y yo insisto en ese punto, de que las mujeres que hay en el Congreso son pocas, pero hacen mucho. Son muy visibles, son muy activas las mujeres de todas las tendencias políticas, es decir, hacen la tarea. Pero aún así, seguimos eligiendo más hombres que mujeres al Congreso. Aún así, no hemos podido romper el techo de cristal para llegar a la presidencia. ¿Estamos lejos de eso, senadora? Pues Yolanda, esa es una pregunta que yo me hago todos los días, porque es que es muy difícil. Yo creo que uno de los temas de romper los techos de cristal es que tiene que aparecer en la mente de los colombianos cómo es una mujer que puede gobernar Colombia. Entonces es una mujer que tiene qué características, y yo creo que aquí todavía no nos ponemos de acuerdo porque las cosas que le gustan a unos son precisamente que les disgustan a los otros. Y yo creo que hay como una idea de que las mujeres todavía les falta y todavía no están. Y yo concuerdo, Yolanda. Las mujeres somos muchísimo menos en el Congreso, mucho numéricamente, pero somos tal vez de los políticos más visibles de todo el país. Total. Hoy la política en muchos de los partidos está dominada por la presencia de las mujeres y son las mujeres las mayores líderes de esos partidos. Y usted lo puede ver en casi todos los partidos que tienen liderazgos femeninos, empezando por el Centro Democrático, pero fíjese también la Alianza Verde, fíjese que en la política de opinión, digamos, el liderazgo femenino yo diría es preponderante. Sin embargo, no hay un reconocimiento para eso, porque ¿qué es lo que uno ve? Es todo el tiempo las bases de los otros atacando a las mujeres con una sevicia horrible. Usted podría decir que no se valora que sean políticas de opinión, no se valora lo que están diciendo, sino que es destruirlas permanentemente, atacarlas, y eso es muy tenaz. Yo decía el otro día, es que lo odio a uno medio país, pero no lo decía sobre Paloma Valencia, lo decía sobre cualquier mujer en la política. Cualquier mujer que se atreve a tomar un punto, un espacio de liderazgo, y lo irá viviendo Mabel en la medida en que avance, entonces salen a darle con ánimo de destruirla totalmente, ¿no? De destruir su credibilidad, de destruir lo que dijo, de descontextualizarla, de no darle los triunfos que le darían si fuera un hombre. Mabel es cabeza de lista del nuevo liberalismo y eso es importante como mujer y como mujer afro además. Sin embargo, lo que decimos, los liderazgos en los partidos, los liderazgos fuertes, las candidaturas presidenciales siguen estando en manos de hombres. ¿Cómo quebrar esto? Y si estamos lejos de poder quebrarlo, Mabel. Yo creo que parte del ejercicio, Yolanda, es ponerlo sobre la mesa y hablarlo. Mire, esta lista cerrada y cremallera, ¿y por qué me lancé yo a la política con esta lista? Fue básicamente porque mujeres diversas, desconocidas, decidieron hacer parte de este proceso político. Y para mí ha sido muy complicado, por ejemplo, enfrentar una realidad que acosa a las mujeres que quieren hacer política en las regiones, y es el tema de los recursos. Los mismos partidos políticos en la distribución de recursos les entregan a sus candidatas un monto mucho menor. Transparencia por Colombia lo ha planteado, que a los hombres. Entonces, por ejemplo, a los hombres se les pueden entregar, si pudiésemos hablar, casi que el doble de las mujeres, 1.500.000 para hacer política de las mujeres y unos 3 millones y mucho más a los hombres. Y uno dice, ¿cómo las mujeres normales pueden acceder al poder si no tienen el apoyo, por ejemplo, de los partidos políticos? Pero no solo eso. Tres listas este Congreso, este Senado que viene para el próximo año, para este año, cumplieron realmente con la cuota de género. Entonces, Yolanda, lo que uno se pregunta ¿es de verdad o solo para la foto? ¿Y cómo hacer? Hablarlo, decirlo, contarle al país que no es fácil, que una mujer que vive en Soledad Atlántico, líder comunal, cuando quiere llegar y representar en la Cámara, por ejemplo, a su región y luego al Senado, la tiene muy difícil si no participa de estructuras o de algunas alternativas que le estamos, por ejemplo, en mi caso, como lista cerrada presentando al país. Hay que decirlo, hay que denunciarlo, pero también esperamos en la violencia política que se haga justicia, porque esto es electoral y en este instante, pero se ha mantenido durante todo el tiempo de quienes hacen la política y quien luego son elegidas.
Claro, decía la senadora Paloma Valencia cuando hablaba de las dificultades de hacer política y de ser mujer, mencionaba su condición de madre. Y saben que yo pensaba y le daba vueltas cuando estaba preparando esta entrevista, cómo preguntarles a estas dos mujeres por su condición de mujeres haciendo política y su condición de madres. Y yo decía, nunca a un hombre se le preguntaría cómo se combina su condición de padre y la política, jamás. Pero a las mujeres sí. Pero además, decía yo, es inevitable hacerlo, porque la senadora Paloma Valencia con su hija, Mabel con su hijo, están allí. Es decir, es un poquito complicado. Yo decía, ¿cómo no hacerlo para no repetir el estereotipo de preguntarle a las mujeres por su condición de madre? Pero luego, ¿cómo no hacerlo cuando eso siempre aparece? Y cuando de una u otra manera, como dice la senadora Paloma Valencia, hay reclamos, se dice o no. Entonces, quisiera preguntar sin preguntar esa condición de ser mujeres, de ser madres y al mismo tiempo hacer política. Eh, Sin estigmatizar y sin decir eso a un hombre no se le preguntaría, porque es cierto, a un hombre no se le preguntaría. Honestamente les digo, me pierdo para abordarlo. Senadora Paloma Valencia. Yo creo, Yolanda, que ahí hay una cosa que es bastante clara y es el rol de las mamás y los papás, por más que ha avanzado y que los papás hoy tienen un lugar bien importante en la crianza de los hijos, la verdad es que las mujeres tenemos un papel de mamás que es distinto al de papás. Tenemos un papel que definitivamente no tiene nada que, que esconder. Y es, las mamás son las mamás y tienen que estar pendientes y los niños quieren estar con ellas y quieren espacio con ellas y necesitan entrar. Yo, por ejemplo, he sido una mamá de puertas abiertas. Amapola puede encontrarme cuando me quiera, si estoy sobre todo ahora en la virtualidad, y la he llevado porque si no me hubiera tocado delegar, digamos, su crecimiento. Amapola va a cumplir apenas 5 años. Yo hice toda la campaña con una bebé de brazos. En mi segunda campaña, una bebé que no había cumplido 1 año todavía, que estaba amamantando, y por supuesto eso dio, no para que alguien dijera, ay, vea, qué bueno, están integrando a las mujeres a los niños en su trabajo, sino para darme palo permanentemente. Es decir, los adversarios políticos todo el tiempo viendo cómo utilizan a mi hija para atacarme. Yo tomo una decisión que es difícil, Yolanda, y es, yo voy a criar a mi hija como a mí me parece y no de acuerdo a lo que me mandan en Twitter. Y si me quieren volver tendencia, y si me quieren maltratar, y si me quieren decir que Amapola me odia y que yo soy mala mamá, que digan lo que quieran. Yo he decidido ser esa mamá que está ahí para ella, que ella puede venir conmigo, que puede ir a volantear, si yo voy a estar todo el día volanteando, que se va a ir conmigo de viaje el fin de semana para poder compartir y pasar tiempo conmigo, y que si ella quiere entrar cuando yo estoy en una transmisión, pues vaya aprendiendo. Un bebé va aprendiendo a hacer las cosas. Ella hoy cada día menos me interrumpe, cada día menos mete la cucharada, pero si está llorando, si necesita a su mamá, pues yo no le puedo cerrar la puerta con seguro. Es mi posición como mamá, y creo que en eso yo espero estar como dejándole espacio a las futuras generaciones. Yolanda, hay una cosa que es súper interesante, y es muchas mujeres que quieren entrar a la política me preguntan por el tema de la maternidad, porque evidentemente sí sienten que uno no puede ser mamá y política, y que yo he pagado muy caro eso, lo cual es cierto, yo lo he pagado, pero yo siempre les digo, no, esto tiene que ir cambiando, y en la medida en que más empujemos, pues terminará cambiando. Sobre este tema, Mabel, sobre esta pregunta que les confieso, les digo, me da jartera hacer porque no se la haríamos a un candidato, pero la hago porque es real y porque está ahí. Tu hijo está ahí, Mabel. No, pero hay que hacerla. Yo también me he planteado, ahora que estoy, por ejemplo, en estas correrías, en el ejercicio del periodismo, uno lo hace en la reportería y frecuentemente mi hijo está acostumbrado, pero giras, por ejemplo, o llevarlo a espacios donde hay tanta gente. Y yo lo que he dicho, Yolanda, es, este tema es tan importante para las mujeres porque es una de las barreras. A nosotros nos toca siempre elegir entre la vida privada y la vida pública. Y dentro del ejercicio de la vida pública, el hacer política, pues porque las dinámicas de la política son muy, no sé si son agresivas o tal vez son un poco desordenadas, pues para las mamás que tenemos que tener una agenda con nuestros hijos. Y en mi caso también, ahora que estoy de nuevo recorriendo el país, yo me he llevado a mi hijo me acompaña y me gusta que me vean con mi hijo, porque yo dignifico mi rol de mujer, de esposa, de profesional y ahora de política. No puede ser que entonces nosotras no podamos ejercer nuestros roles amando ser mamás, pues porque no nos permiten demostrar que somos incluso sujetos políticos, que nos gusta esta actividad y que queremos construcción del país. Yo he dicho que yo
Primero, segundo y tercero, me siento muy orgullosa de ser mamá, pero abrazo también mi derecho a ser una ciudadana que quiere construir y transformar país. Las españolas, por ejemplo, las asambleístas nos demostraron hace algunos años, yo recuerdo la fotografía de ellas amamantando, no sé si usted se acuerda, amamantando a sus hijos en medio del Congreso, del Parlamento. Del debate, sí, y me parecía hasta poético, reivindicativo de las mujeres. Es que uno está pendiente aquí de la plenaria, y Paloma Valencia lo debe saber, pero uno está pendiente, ya comió, ya hizo la tarea, ya se va a acostar, y ¿por qué no decirlo? ¿Y por qué no decirle también al país que las políticas, las mujeres también se debaten constantemente entre su vida pública y su vida privada? Yo debo hacer un reconocimiento aquí. Yo conozco a Paloma Valencia desde que compartimos en Blue Radio, la respeto, estamos en orillas distintas, pero me pareció muy bello cuando ella dignificó su oficio de ser mamá con su hija. Y aparecía en todo lado y la llevaba y la mostraba y me pareció que así debe ser. Y fíjese cómo es la agresión, Yolanda, y senadora, porque yo recuerdo un episodio similar con otro político en donde le gritó a la hija y no lo atacaron tanto. Y fue una cosa normal, natural, de lo que nos dicen los niños, frecuentemente un episodio de sinceridad. Y yo recuerdo la violencia contra la senadora Paloma Valencia. Y como mamá, no me pareció, no está bien. Pues miren que ahí coinciden la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, Mabel Lara, que es cabeza de lista del Nuevo Liberalismo. Quisiera preguntarles sobre la agenda de género en el país. Ustedes recorren el país, ustedes hablan con mujeres. Les quiero preguntar sobre cuál es el problema más sentido que han detectado ustedes en las mujeres colombianas. Yolanda, yo veo que el problema más sentido de las mujeres es las madres cabeza de hogar, que representan más del 30% de los hogares de este país. La mayoría gana menos de un salario mínimo, no consiguen empleo. Recordemos que una mujer joven en este país, menor de 30 años, tiene el doble de desempleo que un hombre joven, el doble de desempleo, una tasa del 30% al final de la pandemia, que yo creo que es espeluznante. Y yo veo ahí una gran falencia en torno a la atención de las mujeres. Yo he radicado 2 veces un proyecto que se llama Estado Contigo, precisamente tratando de buscar soluciones para las mujeres cabeza de hogar, para que podamos tener un ICBF que no las persiga. Yolanda, a uno le impresiona que uno llega a los pueblos de Colombia y las mujeres le tienen miedo al ICBF, porque les van a quitar el hijo, porque lo dejaron solo, porque no tenían con quién dejarlo, porque el niñito tuvo un accidente y estaba solo porque ella estaba rebuscándose la comida. Yo quisiera ver un ICBF que no le cae a las mujeres para quitarle el niño, sino para ayudarla a criarlo, para darle ese soporte, para estar con ella en ese tránsito de ser una madre sola. Yo creo que esa es tal vez, para mí, la mayor angustia que yo he encontrado en las madres de este país. Muchas mujeres cabeza de familia, lo cual es una realidad y destaca la senadora Paloma Valencia este punto. Mabel, en este camino por el país, hablando con las mujeres, ¿qué han dicho, qué han planteado, qué necesitan? Pues las más fregadas entre las fregadas después de la pandemia, Yolanda, somos las mujeres colombianas, y eso lo dice la encuesta del DANE de hogares. Fíjese, por ejemplo, que en esa encuesta lo que se plantea es la necesidad del reconocimiento de la economía del cuidado. Y en un país que tiene centralizado y que tiene casi todas las condiciones, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, lo que nos dice que 9 de cada 10 mujeres tienen trabajos domésticos no remunerados, dedican casi 5 horas, además de su trabajo remunerado, al cuidado de otros y al trabajo en la casa. Y a mí eso sí me generó un poco de preocupación, porque yo sé que las bancadas de mujeres en el Senado han hecho muchísimo, lo han intentado, pero son como legislaciones que se quedan allí volando y que a veces o no se reglamentan o no llegan realmente efectivamente a la población. Yo creo que una de las tareas principales de las mujeres en la política, y a mí que me estoy estrenando en este ejercicio, es poder entender que la economía del cuidado tiene que ser reconocida, que esas mamás que se quedan allí criando a sus hijos y haciendo a un lado su ejercicio laboral remunerado, pues tienen que ser reconocidas por el Estado, número uno. Y en segundo lugar, también decirles a las mujeres que hay que formalizarlas, porque la pandemia también nos demostró que ellas están, por ejemplo, en el espacio de los servicios, en la informalidad, y hay que meterlas realmente a un Estado que les pueda proveer garantías. Se requieren, le pregunto a la senadora Paloma Valencia, bueno, y a las dos, ¿se requieren normas nuevas, leyes nuevas, o se requiere aplicar las que tenemos? ¿O sí necesitamos
generar esas nuevas normas que permitan, por ejemplo, llegar a la equidad en términos salariales, que es impresionante. No solamente las mujeres tienen mayor índice de desempleo, sino que cuando acceden al empleo les pagan menos. Necesitamos por alguna vía regular o reglamentar, o necesitamos que se apliquen aquellas leyes que ordenan que seamos equitativos, por ejemplo, en el pago a las mujeres. No sé si requerimos esas nuevas normas, senadora. Lo que pasa, Yolanda, es que esa norma es hacerla, digamos, obligando al pago equitativo, pues es imposible porque usted dirá a salario igual, trabajo igual, y lo que dicen es trabajo distinto. Realmente lo que hay ahí es escondida la licencia de maternidad. El hecho de que una mamá tenga que salir temprano, que no se vaya a quedar todos los días hasta tarde porque tiene unos niños que tiene que cuidar, que tiene que ir a la entrega de notas y va a pedir permiso. Entonces todo eso se lo castigan a las mujeres. Yo por eso insistí tanto en que la licencia de maternidad pudiera ser intercambiable, que también la puedan tomar los papás, a ver si logramos, digamos, que esos costos se disuelvan. Pero yo sí creo que hace falta una norma, y faltan normas sobre todo en lo que yo hablaba, cuidado y las madres cabeza de hogar. Yo creo que nosotros tenemos que reformar el ICBF para que no sea una entidad que llegue cuando la familia fracasa, sino que se dedique a ayudar a que la familia no fracase. Yo creo que Colombia necesita entender que hay unas familias, digamos, en el borde de la vulnerabilidad, que necesitan que el Estado esté ahí, y que no esté ahí para decirles usted lo está haciendo mal, sino usted podría hacerlo así, y aquí tiene este recurso o esta oportunidad para que esa familia pueda salir adelante. Yo creo que el trabajo para superación de la pobreza tiene que empezar por ese núcleo fundamental que es la familia. Mabel, ¿cómo generar empleo de calidad para las mujeres? ¿Cómo promover la equidad en el pago? ¿Más normas, campañas? Es decir, ¿cómo quebrar esa tradición de que se asume que a la mujer le pagan menos y se asume que a la mujer la contratan menos? Yo creo que obvio, y como proyecto de bancada y de llegar al Congreso, nosotros tenemos que generar una legislación que le permita a la mujer eh, mejores condiciones laborales. Mire, Yolanda, una mujer que gana bien irradia a todo su núcleo familiar y ayuda al desarrollo a la salida de la pobreza de un país como el nuestro. Y no es asunto de las feministas, como se dice en la opinión pública o se debate en algunos círculos, vienen las feministas esquizofrénicas a hablarnos de estos asuntos, y no son realidades medibles, contables, que ya nos han dicho incluso el Banco Mundial y la ONU Mujeres sobre la necesidad de formalizar a las mujeres y también permitirles que puedan ingresar con mayor facilidad al mercado laboral. Pero permítame hablar de un asunto también cultural, y es que nosotros tenemos que entender que la distribución de las tareas del hogar es hoy más necesario que nunca. Las mujeres deben salir a trabajar, muchas de ellas quieren, pero no pueden. Y culturalmente el país debe avanzar hacia allá. Entonces yo sí creo que también hace falta una línea de educación y de campañas en donde le podamos decir al país sobre estas nuevas mujeres, los roles de las mujeres, porque nuestra sociedad colombiana también ha cambiado. Hace algunos años mi mamá, una mujer docente académica, era vista un poco con recelo porque dejaba al cuidado de las abuelas a sus hijas, pero ya tenía que salir a trabajar, pero dignificaba además para ella, como nos decía, a mí me gusta trabajar y quiero que mis hijas vean a su mamá trabajando. Entonces, culturalmente también tenemos que avanzar hacia allá, y pues obvio la legislación, pero también las campañas hacia la población. Sí, sí, sí. El quiebre es colectivo, es más allá de las normas, y por eso también quisiera preguntarles sobre el tema de violencia de género. Si se está haciendo desde el Estado lo que corresponde, si se puede hacer más, y desde la sociedad civil también, desde los medios de comunicación, en fin, desde las empresas, si se está haciendo lo suficiente para poder combatir y quebrar la violencia intrafamiliar y la violencia de género en particular, que sigue estando muy enquistada y que no es solamente la violencia física, sino esa violencia constante y permanente que también es emocional y que va minando a las mujeres. ¿Está haciendo el Estado lo suficiente, senadora Paloma Valencia? ¿Se requiere más? ¿Está haciendo la sociedad lo suficiente? Que yo creo que no, que tenemos una tarea pendiente, pero ¿cómo hacerla? Yo creo que tener más mujeres en el poder ayuda contra la violencia de género, porque la gente se acostumbra a que las mujeres opinen, la gente se acostumbra, y digo la gente es los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, y ese cambio mental es el que yo creo que finalmente termina transformando realmente la sociedad. Entonces yo creo que ahí hay un gran ejemplo. Yo cuando algunas veces digo, yo no es que les esté diciendo que votar por una mujer sea mejor que votar por un hombre, pero una sociedad donde la representación de las mujeres es igual a la de los hombres es mucho mejor. Entonces, finalmente, sí es mejor votar por una mujer, sí es mejor acompañar el liderazgo femenino, porque es una manera de cambiar el mundo.
y es una manera muy fácil de cambiar el mundo. Apoyar, por ejemplo, periodistas mujeres, empoderar a las mujeres en cualquiera de las actividades, sí está cambiando el mundo, porque va cambiando las futuras generaciones de una manera invisible. Entonces yo sí creo que ahí tenemos un enorme trabajo. Ahora, ahí hay un tema de fondo, y es cómo intervenimos la familia colombiana. Cuando una mujer o una niña corre más riesgos dentro de la casa que fuera de ella, que su propio hogar es más inseguro que la calle, y que cuando una mujer la asesinan, una tercera parte de las posibilidades la mató su pareja, pues eso es una cosa que realmente clama al cielo, ¿no? Hay una pregunta ahí fundamental de qué está pasando en la familia colombiana y cómo podemos intervenir esas familias. Primero el ejemplo, pero segundo, yo creo que necesitamos mucho más diálogo sobre el tema, mucha más visibilidad, y ahí los medios son importantísimos, porque uno no puede hablar de violencia contra las mujeres, pero al mismo tiempo dedicarse a castigar a las mujeres que están en el poder, a maltratar a las mujeres, porque finalmente es eso en otra escala, pero que va perpetuando las dinámicas de violencia contra las mujeres. Violencia de género, Mabel, violencia contra las mujeres. Hablabas hace un momento de la cultura, y obviamente que estamos metidos colectivamente en una cultura machista que nos tomará años desmontar, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta. No, pero además de la cultura, Yolanda, la justicia, porque no puede ser que nuestras mujeres sean revictimizadas por la justicia. Yo le quiero plantear aquí a la senadora Paloma Valencia una situación que estamos viviendo en una lista de mujeres, pues una lista cerrada. Nosotros tenemos aquí una representante, digamos una mujer, Viviana, que ella representa a las mujeres violentadas desde que era niña, y su agresor ha utilizado los mecanismos de la justicia y del poder para atacarla, y en este momento esa justicia la está revictimizando. Entonces, no solamente es la cultura, es la justicia colombiana que está haciendo para no revictimizar a nuestras mujeres que han sido violentadas, a las niñas, a los niños también. Yo creo que hay una deuda todavía, que esto es un asunto que no hemos resuelto y que tenemos que resolver, que tenemos que decirle al país que las mujeres, cuando llegan, por ejemplo, a poner las denuncias, siempre en las poblaciones, nosotros en las ciudades posiblemente tenemos unas condiciones para presentar denuncias y eso, pero el círculo de la violencia continúa allí en los juzgados. Cuando llega una mujer a decir me acaban de violar, cómo la exponen, cómo la llaman, cómo la ponen también a enfrentar a sus agresores. La justicia sí ha avanzado, tiene una enorme responsabilidad en lo que están viviendo las mujeres que son víctimas de violencia sexual. Yo solamente le quiero plantear ese episodio que además me lo pone allí sobre la mesa, lo que estamos viviendo en esta lista de mujeres, en donde una de las nuestras, que tiene una bandera de acompañar a las sobrevivientes de violencia sexual, sigue siendo atacada por su agresor y no pasa nada. Una última pregunta. Les veo muchos puntos en común, y justamente yo les planteaba a la senadora Paloma Valencia y a Mabel Lara que yo quería buscar los puntos en común, porque con frecuencia en Colombia se busca todo aquello que nos divide, y yo trato de buscar aquello que nos une. ¿Ustedes creen que si llegan las dos, si la senadora Paloma Valencia sigue en el Congreso, si Mabel logra llegar al Congreso, si obtiene los votos para ello, pudieran encontrarse para empujar algunas de estas ideas juntas, senadora? Claro, claro que sí. Digamos que a veces la gente cree que las mujeres en política no podemos ser amigos, y yo creo que parte de la polarización de este país es creer que quien tiene ideas políticas distintas es enemigo. La política, claro, es de ideas distintas y se plantea para que la ciudadanía pueda escoger, pero también es de muchos encuentros, es de lograr consensos, es de lograr acuerdos sobre cosas en las que todos estamos de acuerdo, y de ver cuál es la mejor manera de solucionar los problemas de los colombianos. Yo hoy pensaba, esta mañana estaba pensando, hay dos formas básicas de hacer política. Una, mostrar lo que uno ha hecho, lo que puede ser capaz de hacer, lo que le propone al país, y otra, dedicarse a hablar de los otros para desfigurar lo que han hecho o pueden hacer. Qué bueno que Colombia pensara más en presentar lo que cada quien quiere hacer, porque seguramente podríamos encontrarnos mucho más en las cosas que resuelvan los problemas de los colombianos, mucho más que en hablar mal de los otros, que lo hace cualquiera y que no significa nada. Destruirnos políticamente unos a otros, pues es totalmente inconducente. Y yo diría, Yolanda, que en el Congreso hay una gran afinidad entre las mujeres, y muchos proyectos los trabajamos juntas y los sacamos juntas adelante. Mabel, sobre este tema, puntos de encuentro, posibilidades de dejar por un momento diferencias políticas e ideológicas y empujar una agenda de género que necesitan todas las mujeres, de todas las tendencias políticas y de todos los sectores en Colombia. Pues imagínense una bancada dentro del servicio público
representada de mujeres que no puedan trabajar juntas. Pues es que hay que dar ejemplo, porque finalmente esto es un trabajo, sí, tenemos unas posiciones ideológicas, filosóficas, políticas, sin embargo yo creo que las luchas conjuntas de las mujeres deben existir. Esto a mí me gusta mucho poner ejemplos porque los estoy viviendo todos. En este momento estamos viviendo un instante histórico para las mujeres afrodescendientes, muchas de nosotros cabezas de lista y apostándole a la política y los partidos en diferentes escenarios nos piden que ataquemos y peleemos ese voto negro. Y nosotras hemos decidido, y esto se lo cuento a usted, que no nos vamos a atacar, pese a las presiones de muchos que quieren que nos despedacemos en la opinión pública, que no nos vamos a atacar porque nosotras tenemos, como con la senadora, como mujer y con usted, Yolanda, pues batallas y luchas que nos abrazan. Entonces, en algunos momentos nos vamos a separar, total. Usted puede ver en este instante, tenemos una cabeza de lista como Catherine Ibargüen, una Francia que está en la U, una Francia Márquez que está en el Pacto, Vanessa Mendoza que está en el Centro Democrático, Mabel Lara, perdón que me ponga por delante, y Yolanda Perea que están en el centro, y una cantidad que están nutriendo nuestras listas. Hemos decidido que, pues, ¿por qué tenemos que atacarnos si estamos construyendo desde diferentes espacios también poder y opciones de llegar como mujeres al poder? Entonces, esto es juntas, tiene que ser, porque tiene que ser transformaciones reales, y también somos servidoras que, digamos, desde el servicio público tenemos que llegar a trabajar en grupo. Mujeres que quieren llegar al Congreso, la senadora Paloma Valencia quiere mantener su curul del Centro Democrático, Mabel Lara quiere llegar al Congreso como cabeza de lista del Nuevo Liberalismo. Son dos mujeres en campaña. Les escucho muchos, pero muchos puntos de encuentro en la agenda de género y muchas dificultades que están enfrentando como mujeres haciendo política. Gracias a las dos por abrir un pedacito de esa agenda tan apretada estos días de campaña para estar en este espacio. Hablemos Mujeres. Senadora, gracias y adelante en la campaña. Muchas gracias, Yolanda, a ti por este espacio. Un saludo especial a todos los que nos acompañaron y a Mabel, toda la suerte, toda la buena energía, que sea senadora. Me parece que contribuye a enriquecer el debate político en este país y me encantaría verla como senadora definitivamente. Gracias, Mabel. senadora Paloma. Un abrazo para usted. Y además aquí también fue una declaración de respaldo a esa maternidad compartida, porque también tenemos que dejarles en el ejercicio de lo público a nuestros hijos un país distinto en donde podamos construir. Seguro nos vamos a ver. Confío en ello. Un abrazo, Yolanda, admiración siempre. Gracias. Muchísimas gracias a las dos. Mabel Lara, cabeza de lista para el Senado por el Nuevo Liberalismo, Paloma Valencia, senadora, y quiere repetir curul número 10 en el tarjetón del Centro Democrático. Tienen diferencias, son de distintas orillas políticas, pero muchos puntos en común cuando se trata de la agenda de género. Hablemos Mujeres.